Quiero mirar el tema a qué se dedica un diácono. Aquí veremos cuáles son las funciones principales de un diácono. Como hemos insistido, hermanos, no tenemos grandes o abundantes textos que hablen de la función de un diácono. Hemos tomado como partida Hechos capítulo 6 y allí vemos el espíritu de lo que es un diácono. No tanto sus funciones específicas como el espíritu de sus funciones. En un sentido más amplio, tenemos que completar la información con cómo se usa esta palabra en los diferentes textos que nosotros hemos leído, y verá que siempre hay un énfasis hacia el servicio de misericordia. Entonces, si usted toma Hechos 6 como punto de partida y va sumando textos que nos hablan del servicio, cuando usan la palabra diaconía y cosas así, vemos que es un servicio prestado, un servicio de misericordia que se presta. Pero, como hablamos de un oficio formal, debemos decir que es el servicio de misericordia de la iglesia, o como un ministerio. No es lo que informalmente la iglesia pueda hacer, sino lo que la iglesia formalmente y como ministerio haga. Por ejemplo, Romanos 16:23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Note hacia dónde va dirigido el servicio que aquí prestaba, en este caso, el hermano Gayo. Primera los Corintios 16, 15 y 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Aquí la familia de Estéfanas se nota como colaboradores dedicados ¿a qué? A ayudar y trabajar. En Filipenses 2, 26 y 29 y 30, Filipenses 2, 26 y 29 y 30 dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Segunda Timoteo 4:11, dice el apóstol Pablo: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele porque me es útil para el servicio, para el ministerio. Filemón 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y tercera de Juan 5 al 8. Son solo algunos ejemplos de servicio abnegado en la obra del Señor, en asuntos prácticos. Tercera de Juan 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Encaminarlos para que continúen el viaje significa que los aprovisionara de cosas. Ahora, apalancándonos en un documento antiguo, no lo creemos porque era antiguo, ni porque quien lo escribe sea un bautista particular, pero es bueno, hay un librito bueno que estamos vendiendo aquí, se llama La gloria de una verdadera iglesia. Si quieres sobre todo saber básicamente la iglesia y sobre todo cómo antes, hace siglos, para las épocas de nuestra confesión de fe, se pensaba de la recepción de miembros, de la disciplina y la expulsión de miembros, ese es su libro. Allí, brevemente, dice: la labor de los diáconos es servir a las mesas, a saber, a asegurarse para proveer la mesa del Señor, la mesa del ministro y la mesa de los pobres. Aquí este hombre, Benjamín Kitch se llama, nos hace el favor de abrirnos el entendimiento
como en departamentos, para que podamos entender el servicio de los diáconos, ese servicio especial que prestan en cosas prácticas, hacia dónde debe estar dirigido. Él le llama las 3 mesas. Es una alegoría, por supuesto, ¿no? Bueno, a veces también es práctico, pero lo que quiero es que mire el principio que él nos muestra. Dice que la labor de los diáconos es atender a esas 3 mesas. La mesa del Señor, la mesa del ministro y la mesa de los pobres. Vamos a expandir esta explicación. Para su labor, hermanos, el diácono tiene acceso a los recursos de una iglesia. Por supuesto, no directamente, pero tiene recursos para hacer su labor. Entonces, aquí empezamos a ver varias implicaciones. Una es que desde ya quiero que no se piense del diácono como que es el tesorero. Debe estar relacionado con la captación y administración de los recursos de la iglesia que se destina para estos fines, pero no es propiamente el tesorero. Usted sabe que una iglesia organizada puede y debe tener un tesorero. No confundir tesorero, que es una labor que tiene una empresa, que tiene un salón comunal, que tiene un conjunto de apartamentos. Es organización del dinero. No confunda con que el diácono es el tesorero de la iglesia. Puede que lo sea. Si lo es, no es por ser diácono, sino porque sabe de números y todo eso. El diaconado es otra cosa. Si bien tiene que ver con los dineros captados, no es propiamente su labor como la del tesorero. Lo segundo es que quiero que entendamos que su oficio debe ser distinguido de un oficio meramente administrativo u operativo. Lo refiero porque en muchas iglesias el diácono es el sinónimo del administrador, que es una mezcla de tesorero, contador y administrador del edificio. Para mucha gente, diácono es eso, el administrador de un lugar. Cuando no, el diácono en una iglesia es más parecido al conserje, que es el encargado de las necesidades del edificio, más que de las necesidades de la iglesia. Y son 2 cosas distintas. Una cosa son los asuntos del edificio y otras las necesidades de la iglesia. Así que le he dicho que el diácono no es el tesorero. Bueno, si es el tesorero no es porque sea la labor del diácono. No es un administrador, es decir, el contador, el administrador, el tesorero. No es el conserje. Y aunque pueda hacer muchas de estas labores, no es exactamente esa la labor de un diácono. Entonces, en primera medida, para entender a qué se dedica exactamente un diácono, lo primero es atender la mesa del Señor. Voy a tomar la aplicación más restringida y luego le daré una aplicación más amplia. La aplicación más restringida es que el diácono debe estar pendiente de lo que es la mesa de la comunión, de la mesa del Señor. Es una necesidad que tiene la iglesia. La cena del Señor, en nuestro caso, que se toma cada día del Señor, cuando nada extraordinario ocurre, pues es una necesidad, es una mesa a atender. No estamos pensando, hermanos, que Él exactamente sea el encargado de hacer el pan y servir el vino, pero debe estar pendiente que en la iglesia esa necesidad sea suplida. Que cuando la iglesia se reúna los días del Señor para compartir el pan, siempre haya lo necesario. No es el tema, pero note el espíritu de este texto la noche que fue instituida la cena del nuevo pacto, es decir, la Santa Cena, en Lucas 22, 7 al 8. Note, aunque vuelvo y le digo, los discípulos y Jesús se reúnen a tomar la Pascua, no la cena, pero en la Pascua se instituye la cena. Lo que quiero tomar es un antecedente de esto, y dice Lucas 22, 7 y 8, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos.
En un sentido, hermanos, cuando se fue a observar la Pascua, el Señor envió a dos discípulos a hacer labores diaconales. ¿Cuáles? Preparen los elementos de la Pascua, es decir, hay una fiesta que observar, una fiesta instituida, que es la Pascua. Y entonces adelántense y hagan los preparativos para que la Pascua pueda ser tomada. Eso significaba buscar un lugar o rentarlo, comprar el cordero, las especias amargas, etcétera, para poder observar la Pascua. Tómeme esto como un ejemplo de lo que más o menos tiene que hacer un diácono. Es decir, este ejemplo nos sirve ciertamente para entender que las ordenanzas del Señor deben ser anticipadas y preparadas con anterioridad. En este sentido, los diáconos son el ministerio que coordina esto también. Ahora, basado en esta luz, la mesa de la comunión, quiero extender con cuidado el principio. Y es que el oficio diaconal, es decir, me voy a apalancar, pero no quiero que sea tan restringido el principio, como decir, bueno, el diácono está pendiente de la cena, pero si hay otra necesidad a ese nivel, él no, porque es la cena. Entiendan, ese mismo principio que lleva a un diácono a estar pendiente de los elementos de la cena, no es tan distinto cuando decimos que el diácono debe estar, o el oficio diaconal debe estar pendiente que la iglesia tenga todo lo necesario para la adoración. El oficio diaconal debe estar pendiente que la iglesia tenga todo lo necesario para la adoración congregacional. Recordemos, hermanos, que adorar en la iglesia y con la iglesia en culto público, hace parte de la naturaleza de lo que es ser iglesia. Entonces, estar al tanto de forma básica, sobria y solemne, para que se tengan todas las cosas, para que el pueblo de Dios pueda adorar, puede ser labor del diaconado. Entiéndase, no estamos diciendo que ellos hacen todas las cosas, ni mucho menos queremos que se confunda que es el diácono el que ordena el templo, lo asea, lo dispone, es ujier, todas esas cosas. No. Aquí es muy útil distinguir la parte logística de un culto, que bien puede hacerlo un ujier, ¿ya? La parte logística de un culto, que bien puede hacerlo un ujier o el equipo de aseo, que es asear, disponer, abrir, cerrar. Usted no necesita ser diácono para hacer eso. Es más, si va a elegir un diácono para hacer eso, no se desenfoque. Entonces, es útil distinguir la parte logística del culto de lo que significa estar pendiente para que la adoración al Señor siempre se pueda llevar a cabo en los asuntos donde se necesite coordinación de esfuerzos. Una cosa es la parte logística, otra cosa es que hay condiciones que se deben coordinar para que siempre exista o haya un culto y éste sea ordenado. A ese nivel. ¿Algunas ideas? Claro. ¿Es el lugar adecuado para los cultos de adoración? ¿Podemos adelantar políticas para que la iglesia tenga un mejor lugar de adoración? ¿Cómo podrían los asistentes participar de una mejor manera en la adoración? ¿Se está presentando de manera permanente un problema o una distracción en la adoración? ¿Se está recolectando el suficiente dinero para mantener el lugar de adoración? Note que parece involucrarse en asuntos logísticos. Lo que pasa es que el diácono está pensando en el cuadro más grande, no en el asunto pequeño, sino en el asunto más grande. Vamos a suponer, hermanos, que una iglesia, todas sus sillas están dañadas. Las sillas dañadas, pues los sugieres las disponen y las hermanas del aseo las asean. Pues que si no hay más. ¿Quién estaría pendiente para decir, la iglesia no puede adorar así?
Me hago entender, el cuadro más grande. Sí, todos estamos aportando para pagar el arriendo, pero el diácono va más allá. Y dice, ¿podemos hacer algo mejor con el recurso? ¿Quién se va a encargar de eso, hermanos? Note que la idea es prestar misericordia a la iglesia para que en lo que respecta a la adoración podamos mantener la adoración en términos bíblicos. En iglesias grandes con más recursos, quizás el diácono coordine el transporte de un lugar marginado de la ciudad al templo. Eso hacen algunos. Es decir, ¿qué hacemos para que el hermano que vive por allá, que es escaso en recursos, pueda venir a adorar si no le queda fácil? Bueno, una iglesia diría, bueno, pues hermanos, mandemos los 7 colectivos que hay. Bueno, esto es real. Hacemos de una iglesia, por supuesto, que tiene un ministerio infantil. Esa iglesia creo que tiene 19 o 20 vans. Entonces, ¿quién coordina eso? Un diácono, hermano. ¿Sí? Boceticas pequeñas. Los carritos, pues, de colectivos. Entonces, ¿quién coordina eso? O sea, ¿qué está pensando él? Queremos que vengan a adorar. Queremos que vengan a adorar. ¿Cómo hacemos para que la adoración a Dios se dé? Para que no haya tropiezos. Ahora, no, usted no venga aquí en esta iglesia a decir, es que no me ha llegado la van. Vivo allí, no me ha llegado la van. No le va a llegar, hermano, ciertamente. Pero piense, ¿qué podemos hacer para que hermanos discapacitados se alivie el asunto de venir al templo? Niños que tengan deseo de venir, pero sus padres no. Otros que no pueden ir a la adoración por ellos mismos o con facilidad. Note la labor del diácono. Está más arriba de barrer o de disponer una silla. Está pensando en un cuadro. ¿Dónde puedo prestar una mano para que el llamado de los ministros a la adoración, ese llamado que hacemos los ministros semanalmente para que el pueblo venga y adore, sea atendido por personas que tienen dificultad? Les recuerdo que ellos coordinan a favor de la iglesia lo que todos estamos dispuestos a hacer. Por lo que quizás mañana, hermano, los diáconos le sugieran a usted ayudar en tal o cual asunto. Y se espera que usted, como parte de la iglesia, usted que desea hacer misericordia, preste su ayuda, porque ellos representan lo que todos queremos hacer. No representan lo que no queremos, sino lo que todos queremos. Hermanos, ¿todos queremos que aquí un pueblo se reúna y adore bíblicamente? Por supuesto. ¿Que no haya ninguna distracción entre nosotros? Por supuesto. Todos queremos eso. Segundo, el diácono debe responder o estar pendiente de la mesa de los pobres. Siguiendo los principios de la Escritura, los diáconos están involucrados en las necesidades temporales o permanentes de los miembros de la iglesia. En aquellas donde se requiera ayuda extra, escuche bien, no en cualquier tipo de necesidad. Es bíblico que cada uno se debe esforzar por comer su propio pan. También es cierto que no debemos cargar la iglesia con aquello que Dios nos da la capacidad de resolver por nosotros mismos. Pero hay asuntos, hermano, que sin duda superan la capacidad de ciertas personas o superan los recursos y requerimos ayuda. Así que el diácono se involucra en los asuntos donde los miembros requieran una ayuda, algo que no puedan sortear por sí mismos, donde necesiten asistencia en asuntos, por supuesto, de las cosas de esta vida temporal. El servicio del diácono debe presentarse o prestarse en las necesidades materiales o físicas de los santos, ya sea colaborando, acompañando, ayudando a los necesitados. De esta manera el diaconado ha de estar pendiente de, 1, la asistencia. Cuando digo asistencia es ayuda o auxilio, ¿no? La asistencia en el sufrimiento físico. Voy en el punto 2, ¿no? La mesa del pobre.
Bajo esto, ¿qué debe asistir un diácono? El sufrimiento físico. Hermanos en estado de vulnerabilidad, presos, enfermos, necesitados de escasos recursos. Y aunque no podemos establecer un molde en el que todo caso quepa, o un formato inflexible de ayuda en el sufrimiento, sí debemos ser sensibles y establecer lineamientos para ayudar a los hermanos a pasar estos asuntos, si es posible, que estos asuntos sean superados, pero si son permanentes, a brindar ayuda regular. Así que el diácono estará pendiente de cualquier asunto que caiga en el rango del sufrimiento físico que los hermanos no puedan llevar por sí mismos. ¿Sí? Yo creo que aquí todos tenemos alguna dolencia física, ¿no? Y no estamos invocando la ayuda diaconal para eso. Pero hermanos, también es cierto que hay casos donde no podemos llevar la carga solos o los medios regulares y allí están los diáconos, por supuesto, colaborando, acompañando. Les recuerdo este bello texto de Mateo 25, 35 y 36. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Lo segundo es que el diaconado ha de estar pendiente de la asistencia, entiéndase ayuda o auxilio, la asistencia a los indefensos. Hermanos, el Señor ha establecido rangos de cuidado que todos nos tenemos, pero ciertamente está contemplado que tendremos casos de indefensión, como viudas y huérfanos en condiciones de abandono, como extranjeros en condiciones de abandono o ancianos en condiciones de abandono, por el estilo, ¿no? Es decir, no significa que viuda y huérfano ya debe ser ayudado, porque la Biblia tiene un rango. 1 Timoteo 5, 4 y 16. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Estamos hablando de cuando la viudez o la orfandad tiene el agravante del abandono. O sea, viudas y huérfanos desprotegidos y extranjeros desprotegidos o ancianos que no tengan ni hijos ni nietos. Se supone que si los tienen, ellos deben cuidarle. Pero extienda un poco el principio. ¿Qué pasa con la mujer que su marido la abandona, le deja hijos allí? Y entonces uno se vería tentado a decir, bueno, el diácono debe asistir. Bueno, debe asistir, pero también el diácono puede hacer lo siguiente. Existen maravillosos recursos para que un padre que abandonó su hogar y es desobligado con sus hijos, no se desatienda del cuidado de ellos. Así que el diácono puede decir, bueno, vamos a ayudarle, hermana, pero mañana vaya y a tal lado y demande a ese hombre. Y se lo da por las buenas o por las malas. Yo he encontrado mujeres tan orgullosas. Se lo digo, yo que le voy a pedir a él, no, a ver si de orgullo usted come. No hay que ser soberbio, hermano. Si Dios dejó herramientas, hay que usarlas. Y no es pecado hacer eso. Usted lo puede hacer de forma pecaminosa, eso sí. Pero en sí, no es pecado obligar a alguien a hacer no lo que no debe, sino lo que debe hacer.
Mire cómo está la visión del diácono. Él no simplemente tapa el hueco, sino dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo podemos? No dice la Biblia que si tiene familiares ellos deben responder, y si él no quiere, pues venga, le ayudamos, hermanita, ¿verdad? Mire, allá hay una comisaría de familia, allá es, bueno, usted ya sabe, allí, bla, bla, bla. Él debe responder, hermano. Es que al pueblo no le alcanza, ese no es su problema. No es su problema. Y así la iglesia no es cargada. Pero cuando hay vulnerabilidad, entonces, hermanos, nos imaginamos que el diácono debe coordinar los esfuerzos, ya sea para que ese asunto se supere o para que haya ayuda regular. Y finalmente, los diáconos han de estar pendientes de la asistencia en momentos difíciles. Asistencia es ayuda o auxilio. En momentos difíciles. Pruebas, pérdidas, tribulaciones, alejamiento de la comunión, de la iglesia, pendientes de la hospitalidad cuando sea el caso, cuando se presentan providencias especiales o irregulares. Allí los diáconos ayudan según la posibilidad que Dios conceda por los medios legítimos. Entonces, pruebas, pérdidas, tribulaciones, alejamiento de la comunión, hermanos. A veces, hermanos, se alejan de la comunión porque físicamente no pueden estar. ¿Quién hace el puente para que el hermano no se nos desconecte de la iglesia por esas providencias especiales? Pues espera que un diácono pueda gestionar de alguna manera este asunto. Pendientes de la hospitalidad cuando sea el caso, cuando se presentan providencias especiales. Segunda a los Corintios 8, 18 al 21. Dice, Segunda Corintios 8, 18, 21, y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros, para gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Es lo que ellos dicen, somos administradores de la ofrenda que ustedes dieron. Queremos hacerlo muy bien, con honestidad, delante de Dios, porque esto es un asunto donde la iglesia está mostrando buena voluntad. Así que este oficio debe hacerse con sabiduría, amor, conjuntamente con el pastorado y con políticas sensibles. La tercera mesa que debe atender el diácono es la mesa del ministro. Aunque una iglesia bíblica pueda entender el principio y pueda andar en la práctica de sustentar a su o a sus ministros, es muy raro encontrar que en la práctica alguien tome la vocería para preguntarse si los ancianos están viviendo de una manera adecuada, sabiendo que muchos de ellos no tienen otra fuente de ingresos, sino que dependen de las ofrendas de la iglesia. Lo que le quiero decir, hermano, es que muchas iglesias no lo hacen de maldad, ni por mezquindad, sino simplemente todos dicen, sí, el ministro o los ministros deben ser cuidados. Al ministro se le da algo, pero a veces nadie se pregunta, bueno, ¿y eso que le estamos dando es suficiente? ¿Está bien? ¿Está mal? Además de eso, ¿el ministro necesita otra cosa? Aunque una iglesia no deba manejarse exactamente como una empresa, porque a usted en una empresa le pagan por ciertas labores, ¿no?
¿Y uno cómo cobra por labores, hermano? Como le decía un hermano, ¿cuánto vale la oración o el sermón? ¿Cuánto pagarían? O uno cómo tasa eso, ¿verdad? Un sermón le cuesta, no le cuesta, es gratis, hermano. Y la oración es gratis. Entonces no habría cómo hacer lo mismo que en una empresa, ¿no? Como por horas. Entonces, es por horas, entonces, ¿cuánto se supone que debo laborar y en qué consisten las labores? Es el punto. O sea, si le recibo una llamada, ¿cuenta como trabajo o como misericordia? ¿Ya? ¿Sí ve? Es rarísimo eso. Pensar en que, bueno, así como en la empresa le pagan al pastor, no hay un equivalente. No se pudiera ser exacto en tasar esas cosas. Ahora, esto lo digo porque, aunque no se manejen así las cosas, tampoco podemos obviar que si un ministro depende total o parcialmente del recurso de la iglesia, esto pone una carga de responsabilidad sobre todos los que están bajo su ministerio. A veces, en las crisis, los pastores ministran sin cesar. A veces, en los días de abundancia, los ministros siguen sirviendo a la congregación, y en muchas iglesias nadie se pregunta, ¿y el pastor? Él nos ha atendido. ¿Pero a quién le ha atendido? ¿Me hago entender? No que se haga esto por mezquindad, vuelvo y digo, sino que en las iglesias nadie dice, venga, momento. Bueno, el Señor usa a los diáconos para esto. ¿Para qué, hermanos? Para que no se queden buenas intenciones y por falta de desorganización la mesa del ministro o los ministros no sea desatendida. Es un servicio de misericordia en los que a los mismos ancianos les queda penoso involucrarse. ¿Usted sabe si a usted le da temor pedir un alza? ¿No? Y eso que usted se la gana. Usted la merece. ¿Ya? Usted dice, uy, no, es que mal. Y puede ser una multinacional, hermano, que gana a diario lo que aquí nadie va a ver en la vida. Y usted todavía teme pedir un alza. Imagine el corazón tierno de un pastor modesto. Hermanos, hablamos de aquello. Entonces, sí, pastor, sí, el ayuno, la oración. No, ya usted sabe, sí. Yo le digo, hermano, yo estoy aquí hablando por muchos. Muchos hermanos están viendo esta serie y le doy muchas gracias a Dios que en otros países muchos hermanos están al tanto, están siguiendo la serie y estoy hablando por ellos también. Y yo le debo aclarar eso sí, hermanos. Yo creo ser uno de los pastores que mejor tratado en este aspecto conozco. Gloria a Dios. Le estoy enseñando el principio, porque a veces podemos hacer las cosas bien sin el sentido adecuado. ¿Ya? Así que, y además lo estoy diciendo porque es más frecuente ver a ministros mal atendidos aquí que a los ministros que están bien atendidos. ¿Me hago entender? Pero por la gracia del Señor, por ahora, el Señor ha sido bueno conmigo, por su gracia. Ahora, en la carta a los Filipenses, Pablo nos muestra que había hermanos que le servían a él directamente. Pero esto nos deja un mal sabor. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría, por no decir que todas las iglesias donde él sirvió, se olvidaron de él al final de sus días. Pero hubo hermanos que fueron sensibles a su necesidad. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, Filipenses 2:25, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Al menos, hermanos, Epafrodito fue la persona que dijo, ¿y el apóstol? El apóstol. Por allá, hermano, Epafrodito iba y se rebuscaba cómo atenderlo. En Filipenses 4:10
y 14 al 16, Filipenses 4:10 y 14 al 16 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Se habían olvidado del apóstol en una cárcel, hermanos. Pero él los disculpa, dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 14, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y en 2 Timoteo 1, 15 al 18, este es uno de los textos que más me parte el corazón, la verdad. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino cuando estuve en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayuda en Éfeso, tú lo sabes mejor. Onesíforo es ese tipo de diácono, hermano, que llegó la noticia, Pablo fue preso en Roma. Y Onesíforo dijo, Roma, ¿a dónde voy a Roma? Y dice que lo buscó hasta que por allá, hermano, en una fría prisión, encontró al apóstol Pablo y lo ayudó. Él y su familia lo ayudaron. Viajó hasta Roma para ayudarlo. Y dice también a Timoteo, tú mismo sabes cuánto ese hombre nos ayudó en Éfeso. Por eso dice el Señor le conceda un puesto al lado del Señor en aquel día. ¿Quién se pregunta? ¿Quién se pregunta? ¿Y el ministro? Pues para que una iglesia organizada no se quede en deseos, en oraciones, los diáconos atienden la mesa de los ministros también. Representan lo que la iglesia quiere hacer, ¿verdad? No es que no queremos pagar, pero el diácono sí, no. Representa el sentir de la iglesia. Las herramientas de su función. Para poder atender o para tener cuidado de estas tres mesas, tienen los diáconos unas herramientas. Para poder atender a estas tres mesas que hemos explicado, los diáconos tienen estas herramientas. Así que primero, tienen el deber de procurar que cada miembro contribuya con el sostenimiento del ministerio. Ellos deben procurar que cada miembro, y aquí en nuestra iglesia, hermanos, hace parte del pacto de membresía, comprometerse a que en la medida de sus posibilidades contribuirá al sostenimiento del ministerio. Según sus posibilidades, pero según su obligación, porque un pacto es una obligación. Los diáconos deben estar pendientes que los recursos que el Señor provee mediante ofrendas voluntarias sea el suficiente para cubrir el ministerio de la iglesia. Si el diácono ve negligencia en un individuo, debe ejecutar las acciones sensibles, pero correctas y necesarias, para que nadie que se comprometió con la obra del Señor peque por omisión. Si el diácono ve negligencia en la iglesia, entonces debe comunicar para que ya sea por medio de enseñanza, predicación, exhortación, lo que sea, la iglesia sea recordada en sus deberes, pero siempre haya sostenimiento del ministerio. Segunda herramienta, el diácono debe procurar que cada miembro dé semanalmente a los pobres según Dios lo haya bendecido. Si existe, por supuesto, una necesidad regular, se va a esperar que los hermanos traigan de lo que el Señor les ha bendecido. La única manera de no traer es que Dios no haya puesto nada en su mesa. Si la puso, de eso, como hacemos todos, sacamos una parte. Si existe una necesidad extra de lo que regularmente tenemos, pues el diácono coordinará con los ancianos cómo se puede atender esa necesidad extra.
o si es menester cubrir una necesidad específica y no tan general como ocurre siempre. Tercero, los diáconos deben coordinar la recepción de todos los bienes, recursos y contribuciones para estos fines. Ellos deben coordinar la recepción de todos los bienes, recursos y contribuciones para estos fines. En iglesias pequeñas, recibir los recursos y contribuciones es básico. Suele ser fácil de manejar. Pero mediante el Señor vaya dando más recursos y personas y más necesidades, entonces habrá necesidad de buen almacenaje, correcta organización, distribución y todo bien coordinado. ¿Sí? Una cosa, hermanos, es manejar una canasta como la tenemos hoy. En la medida que seamos más y haya más necesidad, me imagino que habrá una política de cómo distribuir el mercado que se vence más temprano primero. ¿Vamos a entender esos tipos de detalles? ¿Quién tiene control? Un diácono, ¿verdad? No estoy diciendo que él lo haga, pero debe estar coordinando que todo se dé a su tiempo, en su medida. Y así lo que la iglesia da se ve representado mejor. Y finalmente debe estar atento a la condición particular de los hermanos. Y en cuanto depende de ellos, que especialmente las personas en gran vulnerabilidad sean atendidas primero. Él debe estar al tanto, porque ¿cómo va a ministrar si al diácono no le gusta, por ejemplo, hablar con la gente o hacer preguntas? No, es que para eso yo soy malo. No, pues entonces no está calificado, ¿verdad? Es una persona que haga preguntas, debe estar al tanto, ¿verdad? Hasta donde tenga su responsabilidad, pero hermanos, siempre debe tener prioridad por las personas que están más expuestas a una necesidad. Quizás a veces la condición, por ejemplo, sea coordinar una visita, tan sencillo como eso. Ve, pastor, es que hay un hermano que no ha venido, está enfermo. ¿Podemos coordinar para que alguien les visite? Sí, hermano, hágame un favor. Pregunte quién puede estar disponible para esto y lo otro. ¿Nota? No es necesariamente que él lo haga. Si no está prohibido que él lo haga. Ojalá lo hiciera también. Pero note que él está pendiente de estas cosas. A veces es solo una visita. A veces el hermano tiene lo suficiente. Simplemente queremos estar aquí, queremos orar, cosas así. A veces es mucho más. El punto es que debe haber conocimiento y atención acorde a la necesidad. Finalizo con 2 asuntos. El primero, le recuerdo que el diácono representa la misericordia de Jesucristo para su pueblo, misericordia que todos queremos mostrar. Le recuerdo que el diácono representa las manos misericordiosas de Cristo, pero es esa misericordia la que todos queremos mostrar. No esperamos que se descargue en el diácono lo que no queremos hacer. Antes, en una iglesia bíblica, como esperamos seguir madurando, los diáconos necesitarán muchas manos que deseen hacer bien. Y no solamente lo digan, sino que deseen hacerlo. Muchas manos. Yo le decía a algún hermano, lo que pasa, hermano, es que aquí no hemos destapado el departamento de necesidades. Pero cuando se empiecen a destapar, se va a dar cuenta que el trabajo es grande. Gente se necesita, por ejemplo, que haga diligencias, voluntarios para cuidados especiales, transporte se necesita, personas que llamen, que cooperen, manos que almacenen, que hagan listas, que se interesen en ayudar. Usted sabe que a veces somos ligeros en prometer. Hermano, ya sabe que para lo que necesite, estoy aquí. Ok, hermano, ¿podría por favor ayudarme a traer para la iglesia unas sillas? Uy, hermano, no puedo. Usted sabe que yo vivo lejos, que trabajo hasta tarde y no me queda tiempo. Entonces, su ofrecimiento fue una formalidad, como esta es su casa, ¿verdad? Esta es su casa. Es una formalidad porque yo no voy a llevar el trasteo a su casa, ¿verdad?
sino, es decir, esta es su casa, pero así decimos, hermano, lo que sea, a la orden. Ok, hermano, entonces tal cosa, no me la esperaba. Era como un decir. No, en la iglesia ponemos las manos. Si en la iglesia sirvieran solo los que tienen tiempo de sobra, ¿quién sirve? ¿Alguno aquí tiene tiempo de sobra? ¿Me puede decir, por favor? Uy, tengo hartos escritos que transcribir. Algunos dicen, me sobra el tiempo. Porque yo no sé con el tiempo qué hacer. Si solo sirvieran los que tienen tiempo de sobra, ¿quién sirve? Nadie. Si aquí sirven solo los que tienen recursos de sobra, ¿quién serviría? ¿Alguno tiene recursos de sobra, hermano? ¿Ninguno? Entonces nadie serviría, ¿se nota? Servir es de aquí, hermano. Servir es de aquí, de compasión, no por el tiempo que tengo, los recursos, porque dice que esta gente sirvió más allá de sus fuerzas. Ya que todos somos diáconos con D pequeña, le prestamos nuestra ayuda a los diáconos con D mayúscula. Segundo, ya sea que usted sea el necesitado o que se vea en una necesidad, la iglesia debe establecer comunicación con los diáconos. Ya sea que usted sea el que necesite o usted sea el que vea una necesidad real, como la que hemos explicado, la iglesia debe establecer comunicación con los diáconos. Ese orgullo que cada vez nos golpea la puerta, de esperar que se nos pregunte, que se nos llame para que conozcan lo que estoy pasando, y luego resentirme porque nadie me llamó en mi necesidad, eso es un veneno para la iglesia. No se lo tome. ¿Ya sabe lo que es el veneno? Ese orgullo de esperar, estoy pasando por una necesidad fuerte, pero no le diré a nadie. Voy a esperar que me llamen. Y luego andar resentido con todo el mundo, haciéndole mala cara a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estuve en necesidad. Nadie se acordó de mí. Fue un veneno. No se lo tome nunca. Ni el suyo, ni el veneno que le dé otro. Le he enseñado que entere a los ancianos. Entere. Usted no dice, si él es un buen médico, el de mi EPS, que me llame. ¿Sí ve que no aplicamos el orgullo? Antes usted llama, y si no le contesta a la una, ¿qué hace usted? ¡Sea humilde! ¡Sea humilde! Tenga misericordia de su corazón y no sea soberbio. Hermano, si usted no nos entera, yo asumo eso porque yo soy así. Cuando cosas me pasan, no digo nada. ¿Por qué, hermanos? Porque yo soy un hombre independiente. Yo tengo otros hermanos que no son tan independientes, pero yo lo soy. Si yo mismo puedo levantarme y beber un vaso de agua, yo lo hago. No me siento mal y no voy a estar resentido con usted. ¿Ya me hago entender? A veces simplemente no quiero que me pregunte. A veces ni siquiera quiero que mi esposa me pregunte. Con eso le digo, no quiero, ya, mi personalidad. Cuando yo quiero que ella haga algo, ¿qué hago? Mija, tengo esto, punto. Si no quiero que ella haga nada, entonces, yo soy reservado, y si no le comunico, es porque quiero mantener eso en reserva. Entonces, asumimos, hermano, que si usted no nos quiere compartir su enfermedad, es por algo. Quizás sea algo penoso, como ha pasado, hermanos se enferman de algo penoso, de lo que a usted no le gustaría andar dando explicaciones, lo que quiero decir. Entonces los hermanos, mire, simplemente dicen, estoy enfermo. O no dicen nada, ¿para evitar qué? Para evitar nuestra prudencia. Estoy enfermo. ¿Y de qué? No, de un asunto. ¿De cuál? No, hermano, es que es reservado. ¿Reservado de dónde? Dígame si no somos así. Sí, hermano. Entonces a veces el hermano simplemente calla, está bien. Usted sabe que cuando me he dicho estoy enfermo, a menos que usted me diga y me dé pie, yo
Lo tomo como enfermo, pero no hago preguntas. Si usted me invita, yo paso. Así que, hermanos, si usted no nos entera de su necesidad, asumimos que usted es reservado, que no quiere que nadie se involucre, o que usted lo puede resolver. Perfecto, no pasa nada. Pero si va a hacer eso, no se resienta con la iglesia. Ni nos empieza a mirar mal. Ni decir que en esta iglesia hace falta amor. Entonces, en caso que los diáconos pregunten, sea sincero, hermano. Hemos encontrado aquí casos. Un hermano me dice, este hermano está pasando necesidad. Digo, hermano, vaya y pregúntele. Y viene el diácono, lo que tenemos hoy como diácono, o diáconos, se devuelven y me dicen que todo está bien. Pero aquel que lo conoce dice que está mal. Pero el diácono dice, ¿cómo está, hermano? Bien, bien, todo. Bien, 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 bien. Hermano, sea sincero. Si no quiere decir, diga, estoy mal, pero puedo con eso en la gracia. Está bien, está bien. Pero hermanos, si los diáconos preguntan, sean sinceros. Si no necesita nada, alabe al Señor y diga, hermano, aunque la iglesia me colabora siempre, en esta quincena o por este mes estoy bien, porque a veces familia de ustedes les regala, porque a veces hay una bonificación, lo que sea. Al menos por esta quincena, hermano, despreocúpese de mí. Por este mes, despreocúpese de mí. Si necesita, tendrá que decir, si sabe de un hermano que es penoso, que tiene más vergüenza que necesidad, anímelo a contar su caso. La pena no pone un pan en su mesa, pero sí se lo quita. Así que anime al hermano que es penoso. Si quiere, hermano, lo acompaño. ¿Sí? Pero haga lo que él lo diga. Vaya. No lo deje solo. Si él coge esa pierna, pues sea muleta. Y vaya y diga, hermano, es que el hermano quiere decir una cosa. ¿Sí? Así ha pasado, hermano. ¿Cuál es el problema? No estamos pensando mal de usted, simplemente pensamos que en ese asunto es penoso. ¿Sí? Aquí algunas niñas a veces, viene una que es la mediadora. Pastor, es que mi amiga tiene una pregunta para usted. Yo diría, ¿y por qué no me vino ella y me la hizo? Pero usan los mediadores. Haga eso, hermano. ¿Está bien? Y diga, hermano, hable con los ancianos, con los diáconos y exponga su caso. El punto es que debe haber comunicación. Si su llamado es atendido, gloria a Dios. Pero si su llamado a que se le ayude es negado, escuche. Si cuando usted pide ayuda es atendido, dele gloria a Dios. Y si su pedido de ayuda es negado, dele gloria a Dios y reposa en el Señor. Porque hay ancianos y diáconos escogidos por Dios para evaluar su caso. Y si ellos dijeron, no, entonces vaya y revise por qué no se le ayudó esta vez. Posiblemente lo que están diciendo es, mi hermano, usted no entra en el rango. O revise lo que usted está haciendo. Porque no vamos a movilizar los recursos de la iglesia para fines que el Señor no ampare. No hay problema con eso. Para eso Dios escoge ancianos y diáconos y los dota de sabiduría para que representen lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué tarea tienen los diáconos, no creen? ¿Qué tarea tienen los diáconos? Pero es una bendición para una iglesia organizada. Oremos, queridos hermanos.